Miremos lo que dice Lucas en el capítulo 6, del versículo 12 al 16. Dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Sí es claro? Pues básicamente lo que nosotros hemos visto es que Dios escoge personas muy débiles, con carácter, con personalidad totalmente distintos, totalmente diferentes, con posturas políticas, eso lo vamos a ver, ideológicas, personas completamente diferentes, para transformarles, para mostrar allí su poder, su gloria, su presencia. Si nosotros miramos los dos hombres más grandes del Antiguo Testamento, creo que son Moisés y Elías, como ellos manifestaron el poder de Dios, la grandeza de Dios. Si nosotros miramos, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, recibió los 10 mandamientos, dice que habló con Dios cara a cara, o sea, tuvo una comunión impresionante con Dios. Pero si nosotros miramos quién era Moisés, pues primero era huérfano de padres, fue criado en el palacio de Faraón. Dice que él era un hombre muy airado, muy temperamental. De hecho, era un homicida, él mató a un egipcio. No sé si ustedes se acuerdan cuando él sale de Egipto y se encuentra con unos hombres en un estanque. Lo que Moisés hace es golpearlos a todos, ¿sí? Era un hombre que era tartamudo, de habla, de lengua lenta, torpe, difícil. ¿Quién escogería a un hombre así para ser el líder de una nación? Dios. Solamente Dios puede entrar, obrar, transformar, cambiar la vida de estos hombres para que vivan para la gloria de Dios, ¿es claro? No sé si ustedes se acuerdan de Elías. Elías desafía a los 450 profetas de Baal y les dice, y ellos hacen 2 altares, y los profetas de Baal están toda la mañana tratando de invocar a Baal para que caiga fuego del cielo. Elías se burla de ellos. Finalmente Elías prepara su altar, cae fuego del cielo e inmediatamente persigue y mata a todos los profetas. Entonces dice que se levantó la esposa del rey, Jezabel, y empezó a perseguirlo. Y ahí nosotros vemos mucho del carácter de Elías, porque Elías inmediatamente, ¿qué hizo? Dice que se escondió en una cueva y estaba completamente asustado por una mujer que mandó a perseguirle, ¿sí es claro? Nosotros vemos a lo largo de la Biblia que Dios usa a hombres con personalidades diferentes, con personalidades distintas. El Señor obra y transforma y cambia el corazón de aquellos que se disponen a buscarle, a amarle, a servirle, ¿sí es claro? Nosotros los cristianos luchamos muchísimo con nuestro pecado, con nuestro temperamento, con nuestro carácter, y a veces uno dice, ¿cómo es posible que Dios pueda usar una persona así? Es imposible, ¿sí es claro? Cuando nosotros miramos nuestra vida espiritual, nuestra comunión, nuestro entendimiento del Evangelio, tal vez uno puede sentirse muy lejos, ¿me entienden? Muy lejos, no. Uno podría pensar, yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para esto de la vida espiritual, la oración, la Biblia, mi carácter, mi pecado. Pero la verdad es que el Señor en sus manos toma a aquellos que reconocen su debilidad. Hemos visto 4 apóstoles, hombres débiles, hombres con conflictos, con temperamentos, con altibajos, y el Señor allí se glorifica, ¿sí es claro? Nunca dejes de confiar en la gracia de Dios, que es suficiente y que es poderosa para transformar vidas, para transformar corazones. En medio de nuestra debilidad más grande podemos confiar en un Dios poderoso que es tremendamente suficiente en sí mismo para transformar, para cambiar, para obrar en cualquier corazón, ¿sí es claro? Entonces, iniciamos con Pedro, ¿no? Vimos Pedro siempre es el líder de los 12, en las 4 listas del Nuevo Testamento, siempre está de primeras, es el que es intrépido, audaz, el que siempre está adelante, el que también hace promesas muy rápido, el que decepcionó muy rápido, ¿sí? Ese es el líder, siempre está metiendo la cucharada
siempre está interviniendo para preguntar, a veces con aseveraciones muy acertadas, a veces con comentarios muy torpes. ¿Sí es claro? A nadie elogió tanto el Señor como a Pedro y a ningún otro llamó Satanás como a Pedro. ¿Sí es claro? Estuvimos también con Andrés, ¿se acuerdan? El hermano de Pedro, Andrés, es el que está bajo las sombras, siempre trayendo personas a Jesús, siempre trayendo personas a Cristo, era su misión, siempre está trayendo personas a Jesús. Vimos a Jacobo, es ese tipo de persona apasionada, celosa, que se entrega con toda una causa y con pasión se entrega a esa causa. Y de hecho el Señor, Herodes, para detener la iglesia no mató a Pedro, sino que mató a Jacobo, ¿sí? O sea, pueden imaginarse la fuerza que tenía Jacobo en Hechos capítulo 12 para la expansión de la iglesia, era impresionante. Y hace 8 días vimos a Juan, ¿no? Que el Señor, el famoso apóstol del amor, que el Señor le enseñó a amar, a decir la verdad con amor, a decir la verdad en amor, ¿sí es claro? Y hoy nos vamos a encontrar con otra persona muy distinta a las otras 4, ¿sí es claro? Miren lo que dice Lucas 6, versículo 14. Entonces, recuerden, los discípulos se dividían en 3 grupos, ¿sí es claro? Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. En cada grupo habían de a 4 personas, ¿no? Entonces el grupo principal, obviamente, el grupo principal era Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ahora, hoy vamos a entrar al segundo grupo. Ya no resaltan tanto en la escritura, pero vamos a ver que eran personas de temperamento y de carácter muy diferentes, ¿es claro? Siempre el líder del grupo 2, adivinen quién es. Felipe, muy bien. Siempre el líder del grupo 2 es Felipe. En las 4 listas, siempre Felipe es el quinto. Podríamos decir que es el líder de ese grupo. Y siempre Felipe y Bartolomé están juntos. No son hermanos, pero son como si fueran hermanos, ¿sí? Son de esos amigos que están muy cerca. Entonces, claro, eran amigos muy cercanos, Felipe y Bartolomé. Y hoy vamos a hablar de ellos 2, ¿vale? Entonces, quiero que me acompañen, por favor, en el Evangelio de San Juan. Digamos que Mateo, Lucas y Marcos no dicen nada acerca de Felipe y de Bartolomé. Todo lo que nosotros podemos saber acerca de ellos está en Juan. Entonces vamos a ir a Juan al capítulo 1. Vamos a hablar primero de Felipe. San Juan, ¿sí lo tienen ahí? Muy bien, San Juan capítulo 1. Y miren lo que dice el versículo 43. Al siguiente día, ¿están conmigo? Juan 1:43. ¿Sí lo tienen? Bueno, miren, dice así. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés. Impresionante, ¿no? Primero, ¿de qué ciudad era Felipe? Bueno, Felipe es un nombre griego, no es un nombre hebreo. Felipe es el nombre griego. El nombre griego significa amante de los caballos. ¿Es claro? ¿Por qué le pusieron ese nombre? No tenemos ni idea. Pero Felipe significa amante de los caballos. Obviamente Felipe era un judío, porque los 12 discípulos fueron judíos. No sabemos absolutamente nada acerca de su nombre hebreo. Tal vez sea en hebreo lo que significa amante de los caballos, pero la verdad no sabemos cuál es el nombre hebreo de Felipe. Solo sabemos su nombre griego que significa amante de los caballos. Ahora, ¿de qué ciudad era Felipe? Betsaida, muy bien. ¿Qué era la ciudad también de quién? Andrés y Pedro. Sí, claro, entonces miren, seguramente Felipe conocía a Andrés y Pedro. Y según Juan 21, si ustedes lo miran en sus casas, Juan 21 en el versículo 2, dice que cuando Pedro quiso volver a pescar, adivinen quién venía con él. Dice que, si quieren lo miramos, Juan 21. Miren Juan 21 en el versículo 1, mírenlo desde el 1, ¿lo tienen? Hoy solo vamos a estar en el Evangelio de Juan, más o menos. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Miren, estaban juntos ¿quiénes? Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo,
Natanael el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea, ¿quiénes son? Los hijos de Zebedeo, ¿quiénes son? Juan y Jacobo, ¿sí o no? Me extraña. ¿Cómo así? Juan y Jacobo. Y otros dos de sus discípulos, ¿sí? Lo que dicen es que ¿quiénes son esos otros dos discípulos? Pues probablemente son Andrés, el hermano de Pedro, y Felipe. Es lo más probable, ¿sí es claro? Entonces miren, Felipe se crió en una ciudad llamada Betsaida con Andrés y Pedro. ¿Cómo se conocieron? No sé, seguro era un pueblo muy pequeño, pescaban juntos. Y miren, esto es impresionante. Si Jesús viniera a escoger sus 12 apóstoles que van a mostrar su poder, que van a mostrar y a predicar su palabra, seguramente nosotros pensaríamos que Jesús va a mirar por toda la tierra, en todos los países del mundo, para escoger a 12 personas. Pero no fue lo que el Señor hizo. El Señor lo que hizo fue ir a un grupo de personas, seguramente un grupo de amigos, y a ellos los escogió para que esparcieran la palabra por todo el mundo. Es impresionante, o sea, si nosotros tuviéramos que coger a 12, escogeríamos a 12 hombres brillantes, talentosos, pero el Señor vio un grupo de amigos y dijo, con esto me las arreglo. Esto me sirve para que ellos prediquen la palabra, para que ellos prediquen el evangelio. Y miren, como dice alguien, lo que el Señor busca no es gente inteligente, gente intelectual, gente bien hablada, gente bien vestida. El Señor siempre busca gente dispuesta. ¿Sí es claro? Gente dispuesta a conocerle, a seguirle, a amarle, a buscarle. El Señor lo único que busca es disposición, dispón tu corazón para buscar al Señor, dispón tu corazón para acercarte a Él, dispón tu vida para acercarte a su palabra, y en la medida en que tú expongas tu vida a Jesucristo, al Evangelio, el Señor va a ir transformando y va a ir obrando en tu corazón. Miren, nosotros quisiéramos dejar cosas tan arraigadas que tenemos en nuestra alma y en nuestro corazón rápidamente, ¿me entienden? Es como si uno quisiera rápido dejar todo su pasado, toda su vida pecaminosa, pero es cuando tú expones tu vida a Cristo Jesús, a su evangelio, a su presencia, que Él va transformando nuestras vidas progresivamente, progresivamente, progresivamente. El camino del cristiano es un camino de santidad, de crecer en la santidad, de crecer en el conocimiento del Señor, pero Él lo único que quiere es personas que se dispongan, gente dispuesta a conocerle, gente dispuesta a seguirle. Yo muchas veces le decía al Señor, ¿cuándo vas a transformar mi corazón? ¿Cuándo vas a darme una vida más dispuesta, Señor, para ti? ¿Cuándo vas a darme pensamientos nuevos? ¿Cuándo voy a poder tener tu palabra en mi corazón? Y el Señor va transformando y va cambiando a aquellos que se disponen diligentemente a estar con Él, ¿sí? Si el Señor hubiera hecho un anuncio, solo requiere gente dispuesta. ¿Sí es claro? Es como el Señor en esa compañía estaba cansado de su personal, estaba cansado. Entonces Él hizo un anuncio y dijo, voy a contratar personal nuevo, gente nueva, porque estoy cansado de la gente que trabaja para mí, ¿sí es claro? Entonces llegó el primero y le dijo, bueno, no, mi nombre es Alberto y yo tengo una maestría y tengo una especialización. Y entonces el hombre le dijo, bueno, señor, muchas gracias, gracias por venir, pero como usted tengo muchos en mi empresa. ¿Sí? Llegó el otro y dijo, no, pues yo tengo 2 maestrías, un doctorado, hablo 5 idiomas. Señor, muchas gracias, como usted, tenemos muy pocos en la empresa, pero no es el perfil que estamos buscando, ¿sí es claro? Y llegó otro hombre y entonces el entrevistador le dijo, bueno, ¿usted qué sabe hacer? Y el hombre dijo, yo sé hacer caso. ¿Usted sabe hacer caso? Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Algo así fue lo que pasó con el Señor. No era gente inteligente, superdotada, rica, adinerada, bien vestida, no. Saben hacer caso y se dispusieron a hacer caso, ¿sí es claro? A hacer lo que el maestro les dijera, y es en ese ambiente que el Señor obró poderosamente en sus vidas, ¿sí es claro? Entonces, probablemente Felipe, Betsaida, ¿no? Se trasladaron a Capernaum y crecieron con Andrés, con Pedro,
eran judíos verdaderos, seguramente iban a la sinagoga, estaban buscando al Mesías, estaban esperando que el Mesías viniera. Y miren lo que dice la Escritura. Volvamos a Juan 1, por favor. Miren lo que dice el versículo 43 nuevamente. El siguiente ¿qué? Bueno, al siguiente día de que Jesús escogió a Andrés, a Pedro, a Juan, a Jacobo, dice que al siguiente día Jesús ¿qué? Quiso ir a la Galilea. ¿Y quién halló a Felipe? Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora, miren lo que dice el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley. ¿Sí es claro? Miren, recuerden, Juan y Andrés eran discípulos, seguidores de Juan el Bautista. Entonces cuando aparece Jesús en escena, Juan el Bautista les dice a sus discípulos, no me sigan más a mí, sigan a Jesús. Y entonces ellos van donde Jesús y le dicen, maestro, que traducido es rabí, ¿dónde moras? Y el Señor les dijo, vengan y vean, y estuvieron con el Señor. ¿Sí es claro? Quiero que entiendan algo. Soberanamente el Señor eligió a los 12 apóstoles desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí es claro? Pero en Felipe nosotros podemos ver un lenguaje muy exclusivo, un lenguaje único, y es que Jesús le halló. Si ustedes miran el versículo 43, dice que Jesús al día siguiente fue a la Galilea y halló a Felipe. O sea, con el único apóstol que dice eso es con Felipe. Jesús vino donde Felipe y le halló. Ahora, cuando Felipe se emociona y encuentra a Jesús, dice que va con su amigo Natanael. ¿Y qué es lo que le dice? Miren lo que dice el versículo 45. Dice, encontré, ¿a quién? Muy bien. Felipe creyó que él había encontrado a Jesús, pero no. Jesús fue el que le encontró a él. Miren, solo una obra de gracia de Dios es lo que a nosotros nos puede acercar a Dios. ¿Sí es claro? Si por nosotros fuera, miren, si por nosotros fuera, nosotros correríamos de la presencia de Dios. Si por nosotros fuera, nosotros huiríamos de Dios, huiríamos de sus mandatos e iríamos corriendo al pecado porque lo amamos. Y miren, en un principio todos creemos lo que Felipe creyó. Encontramos a Jesús. Pero quiero decirte que tú no encontraste a Jesús. Jesús fue el que te encontró a ti y Jesús fue el que tuvo misericordia de ti. Si por nosotros fuera y si de nosotros dependiera, miren, nosotros estaríamos en el mundo. Como lo dice en 2 de Corintios, cegados al Evangelio, cegados a la palabra de Dios, cegados completamente a Él, andando y caminando en el mundo, estaríamos completamente perdidos si no fuera porque el Señor en su gracia, en su misericordia, extendió su mano de amor para cambiar mi corazón. Para mí es una obra tremenda que nosotros podamos orar, leer la Biblia, porque todos los días nosotros podemos ver la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios, obrando en nuestros corazones, que nos dispone y nos acerca a Él, ¿me entienden? No sé si escucharon la noticia de la niña en México, Fátima, ¿sí? Una niña de 7 años, la violaron, la descuartizaron, vendieron sus miembros, la metieron en una bolsa. Y uno dice, pucha, la maldad del hombre es muy grande, muy grande, muy grande. El hombre cuando desarrolla la maldad de su corazón es un ser horrible, ¿me entienden? Ahora, ¿qué impide que yo sea un hombre malvado? La gracia de Dios, la gracia restrictiva de Dios, que interviene, miren, interviene todos los días en nuestro corazón. Recuerda siempre esto, ¿qué impide que yo sea menos malo? Dios. ¿Qué impide que yo sea una persona más horrible? Dios. ¿Quién es quien transforma mi corazón? Dios.
Por Dios es que yo estoy aquí, por Dios es que yo leo su palabra, por Él. Eso dice 1 de Pedro 1, ¿no? Ustedes los creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Es claro? Es Dios el que guarda los corazones, es Dios el que nos halló. Miren un momentico, Juan 6. Miren Juan 6:44. ¿Lo tienen? Está hablando Jesús, ¿no? Y miren lo que dice Jesús. Ninguno, nadie, ninguno puede venir a mí, ¿si qué? Nadie puede venir a mí, nadie, dice Jesús, si el Padre no lo trae. Es impresionante. Miren, obviamente todos nosotros en un punto de nuestra vida hemos creído, hemos encontrado a Jesús. Yo sigo a Jesús. Es como si dependiera de mí seguir a Jesús, yo lo sigo. Y está bien, porque es cierto. Pero atrás de eso, hay alguien, como dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y miren, esa es una forma de dar gracias a Dios y de dar alabanzas a Dios y de darle gloria a Él porque Él es el que nos sostiene. Miren, mi vida cristiana depende completamente, enteramente de Dios. Y cuando la vida de oración de uno cae, y cuando tu tiempo en la palabra cae, y cuando estás desanimado, ¿sabes qué tienes que hacer? Decirle a Dios, ten misericordia. Ayúdame porque yo entiendo y comprendo que mi vida cristiana depende completamente, enteramente de ti. Porque si por nosotros fuera, estaríamos lejos de Dios. ¿Sí me entienden? Es como si el Señor pusiera a elegirte. Bueno, ¿qué eliges? Elige, por favor, elige. ¿El mundo o Dios? Todos los hombres irían al mundo, todos. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Cambiar el corazón, para que puedas venir a Él y conocerle a Él, ¿sí? Para mí la lección, las doctrinas de la gracia es una forma de reconocer que Dios me ama, ¿me entienden? Dios me amó, porque desde el principio, ¿qué hizo? Me eligió, me escogió, ¿para qué? Para conocerle, para servirle, para no estar perdidos en el mundo, haciendo cosas horribles, blasfemando su nombre, blasfemándole a Él. El Señor ha cambiado mi corazón para que yo pueda amarle, ¿sí ven? Felipe creyó que él había encontrado a Jesús. Y todos en un punto alguna vez hemos pensado así, encontramos a Jesús. Pero el versículo 43 dice que Jesús le encontró a él, ¿sí es claro? Y si estamos aquí, y si estamos creciendo en santidad, y si estamos creciendo en el conocimiento de Dios, y si estamos creciendo en el conocimiento del Evangelio, es una obra completamente de Dios. Atribúyesela a Él, es de Él, porque a Él es que nosotros debemos recurrir para recibir gracia, misericordia, ¿sí? Bien, volvamos a Juan 1. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Sí? Juan 1:45. Entonces Felipe, ¿qué hizo? Fue donde su amigo, ¿no? Natanael. Felipe ayudó a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Básicamente, lo que él está diciendo es, hemos encontrado aquel de quien habla el Antiguo Testamento. Así se resumía el Antiguo Testamento. O sea, en esa época no decían el Antiguo Testamento porque no había Nuevo Testamento. ¿Sí, claro? Como solo tenían el Antiguo Testamento, ellos decían Moisés y los profetas y los salmos o las escrituras. Pero es como un resumen del Antiguo Testamento. Miren, nosotros podemos ver algo acá. Felipe era un hombre que le gustaba estudiar las escrituras. Felipe era un hombre estudioso de las escrituras. Él seguramente le gustaba estar allí, escudriñar. Y entonces va donde su amigo Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Sí es claro? Entonces, no me voy a detener mucho allí. Hemos visto la parte espiritual de Felipe, ¿no?
Felipe encontró a Jesús, él creyó que encontró a Jesús, él escudriña las Escrituras y parece un principio muy alegre, muy gozoso, ¿sí es claro o no? Es un inicio muy bueno, pero ahora vamos a ver un poco del carácter de Felipe en Juan 6. Juan 6, vamos a Juan 6, para ver un poco de la personalidad de Felipe. Juan 6. ¿Lo tienen? ¿Se acuerdan la alimentación de los 5,000? Dice que había una multitud, la Biblia dice que habían 5,000 hombres, más que 5,000 mujeres, más no sé cuántos niños. Pongámosle que había una multitud de 20,000 personas. Jesús ha estado predicando, había una multitud de 20,000 personas. Y ahora miren lo que dice el versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había. Bueno, Felipe no es como Pedro, no es como Andrés, no es como Jacobo, no es como Juan. Felipe es el tipo de personas que es controlador, que siempre está haciendo cuentas, ¿sí es claro? Él está haciendo cuentas, es de ese tipo de personas que le gusta llevar el control, ¿sí? Ese es el tipo de personas, es el que refrena, ¿no has visto? Hay unos que quieren gastar, pero hay otros que quieren tener el control absolutamente de todo. Es el tipo que es controlador, que está haciendo cuentas. Entonces dice que Jesús le estaba probando, ¿sí es claro? Pero no era para que Jesús viera cómo era Felipe. Jesús sabía lo que Felipe estaba pensando, ¿sí es claro? Entonces Jesús le dice a Felipe: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿Sí es claro? Entonces inmediatamente seguramente Felipe hizo cuentas en su cabeza, ¿sí es claro? Entonces, ¿qué compramos? Trigo, cebada, galletas, ¿qué será más barato? ¿Qué será más barato para esta multitud? Y dijo: compraremos pan. Ahora, 200 denarios miren, un denario era el salario de un día. O sea, 200 denarios es el salario de 8 meses, ¿sí es claro? Es el tipo que siempre está haciendo cuentas en su cabeza y dice: no se puede. Es como el pesimista, ¿sí?, del grupo. Cuando uno quiere emprender algo y hacer algo y él siempre está diciendo: no se puede. Los cálculos no los dan, las matemáticas no nos dan. Señor, no alcanza. Despida a esas personas para que se vayan y nosotros comemos algo. Eso dice por allá en Mateo, ¿es claro? Pero Felipe es ese tipo de persona analítica, con los números, con el dinero, siempre está haciendo su análisis, ¿sí? Y siempre está diciendo: no se puede, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. Es como el pesimista del grupo, es como el administrador del grupo, ¿sí? De hecho, creo que cuando Jesús mandaba a alguien adelante para ver dónde se iban a quedar o para comprar algo, yo creo que siempre mandaba a Felipe, ¿sí? Algo, porque Felipe era de esos tipos minuciosos que quiere organizar todo y quiere tener todo. Sí, normalmente en el matrimonio, no sé si les ha pasado, pero normalmente en el matrimonio pasa, ¿no? Hay uno que quiere gastar y hay otro que quiere frenar, quiere refrenar, quiere tener, ¿sí? Pues ahí está Felipe. Felipe está haciendo sus cuentas en su cabeza, Felipe está pensando, está haciendo su matemática, su cuadro en su cabeza, y al final, ¿qué dice? No, Señor, no se puede, ¿sí es claro? O sea, Felipe no vio eso como una oportunidad. A ver, ¿cuántos milagros había visto Felipe, no? Ya Jesús había repartido vino para mucha gente en una boda, ¿no? Ya Jesús había hecho muchos milagros y normalmente Felipe, lo que uno esperaría de Felipe es: Señor, esta es una oportunidad maravillosa para que tú muestres tu gloria, tu poder, Señor, glorifícate con esta. No, Felipe está haciendo cuentas en su cabeza y le está diciendo al maestro: no se puede, ¿sí es claro? Y creo que en el ministerio Felipe debió aprender a desafiar su fe, ¿sí es claro? Su fe. Él debió aprender seguramente en su vida a confiar en Dios, a confiar en su provisión,
¿sí? Un líder normalmente no se puede llevar solo por la lógica, ¿no? Felipe no solo por la lógica se podía llevar, él tuvo que aprender a ver lo sobrenatural de Dios, la grandeza de Dios. Y creo que en el camino aprendió, ¿sí es claro? Pero quiero que vean que él no es como los otros, él es diferente, ¿no? Él siempre está con sus números, con sus cuadros, con sus cuentas en la cabeza, analizando y diciendo, no se puede, no lo vamos a hacer, el pesimista, el que le dice a los otros, no, por favor, reténganse, ¿sí? Pero creo que él aprendió a ver la gloria de Dios, a ver lo sobrenatural de Dios, a ver cosas impresionantes en su vida, en su ministerio, ¿sí? Y aquí podemos ver mucho acerca de él. De hecho, miremos otro pasaje en Juan 12. Juan 12. ¿Lo tienen? Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver. Ahora, ¿qué hizo Felipe? ¿Los llevó a Jesús? No. Ahora, ¿por qué no los llevó a Jesús? Creo que Mateo 10 nos puede dar una respuesta. Mateo 10, mira un momentico Mateo 10. ¿Lo tienen? Juan 10:5. ¿Sí? Jesús está con sus discípulos, ¿no? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Estoy solo? Mateo 10:5. ¿Se me perdieron? ¿Dónde se quedaron? ¿En que Felipe era griego? ¿Se me quedaron en el nombre? ¿En Andrés? Espíritu Santo. Mateo 10:5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles y en ciudades samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas. O sea, Dios les dijo, miren, primero, con gentiles, nada. Con samaritanos, nada. ¿Solo a quién? Solo a los de Israel, solo a los judíos. Ahora, en Juan 4, ¿se acuerdan Jesús y la mujer samaritana? Jesús ya había tenido encuentros, por ejemplo, con el endemoniado gadareno, que no era de Israel, con la mujer samaritana. Jesús ya había tenido ciertos encuentros con otras personas que no eran de Israel. Entonces seguramente cuando los gentiles vinieron donde Felipe y le dijeron a Felipe, Felipe, muéstranos a Jesús. De hecho la Biblia dice que le rogaron que les mostrara a Jesús. Felipe estaba diciendo, no se puede, ¿sí es claro? Creo que algo en su corazón le dijo, no los rechaces, por eso él va donde Andrés. Pero aquí uno ve claramente que Felipe es esa persona metódica, ¿no? Metódica, no se quiere salir, no quiere ir más allá de donde puede, siempre está andando con mucho cuidado, restringiéndose de muchas cosas. Y creo que en el camino él aprendió mucho a confiar en el Señor. Es ese tipo de personas escépticas, ¿no? Es el que se imagina siempre el peor. La peor imagen, el peor cuadro, ¿sí es claro? Él está esperando que suceda eso. Miren Juan 14, un segundo. ¿Están conmigo en Juan 14? ¿Sí? Bueno, pónganle cuidado. Juan 14 es ya la última cena, ¿sí? El cuadro de Da Vinci, que no es así, pero no se recuerda la última cena, ¿no? Jesús ha estado con ellos 2 años, pero de manera intensiva, ¿no? Es un curso intensivo que los apóstoles hicieron, de manera intensiva. Ellos han visto milagros, sanidades, señales, prodigios, mejor dicho, ellos han visto una cantidad de milagros, ¿sí es claro? Y uno podría pensar que ya para este punto ellos ya son hombres maduros en la fe, diestros en la fe, ¿no? Entonces Jesús ya se va a despedir
Y mira lo que dice el versículo 7. Creo que esta es una escena muy triste, ¿sí? Miren el 7. Si me conocieses, también ¿qué? A mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis. Felipe le dijo, Señor, 2 años de milagros, Jesús perdonando los pecados, ¿no? Jesús diciendo, yo soy el Señor del día de reposo. Jesús en muchas enseñanzas mostrándose como Dios. 2 años, ¿no? Ya era hora de que Felipe entendiera, ¿no? ¿Y qué le dice Felipe? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo no sé qué hicieron los otros 11, pero yo creo que los otros 11 lo miraron y... ¿Qué es ese comentario? Está como... Es un comentario como salido de todo, ¿no? Jesús les dice, si ustedes me conocen a mí, ¿han conocido a quién? Porque el Padre y yo somos uno, somos una esencia, somos un solo Dios, somos una sola esencia, ¿sí es claro? Y ahora la palabra de Felipe es, muéstrame al Padre, ¿sí es claro? Yo creo que los otros 11 lo miraron como, este muchacho está en el lugar equivocado, ¿no? Entonces mira lo que dice el 9, mira lo que Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y qué? Felipe, llevamos 2 años juntos, caminando, sanando milagros, Felipe, y no me conoces. ¿Qué le dice? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Miren, Felipe, creedme. Felipe, creedme que yo soy en el Padre y el Padre. De otra manera, creedme por las mismas obras, por lo que es impresionante, ¿no les parece? 2 años haciendo milagros, sanando, enseñando. El Padre y yo uno somos, y Felipe mete la cuchara y dice, Señor, ¿sí ves? Es ese tipo de escéptico, ¿no? Bueno, la historia dice que Felipe murió. Dice que le clavaron 2 varillas, una en los 2 muslos, otra en los 2 tobillos. Lo colgaron boca abajo y él suplicó y pidió que por favor no lo fueran a envolver en una tela de lino fino, como su maestro había sido envuelto en una tela de lino fino, ¿sí, claro? Finalmente su nombre estará grabado en la ciudad eterna, Jerusalén, en una de las 12 puertas, y creo que aprendió la lección, sí, aprendió la lección. Quisiéramos tener más de Felipe, saber más de Felipe, pero es todo lo que la Biblia nos da, nos enseña. Era el escéptico del grupo, ¿sí? Y miremos ahora un poco a Bartolomé. Vamos a Juan 1. Entonces miren el versículo 45. Esto es todo lo que tenemos de él y creo que es suficiente. Felipe halló a quién, y le dijo, hemos hallado aquí el de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Muy bien. Bueno, Natanael significa, en Lucas 6 dice que después de Felipe está Bartolomé, y aquí dice que Felipe halló a Natanael. Natanael es el mismo Bartolomé. Su nombre es Natanael Bartolomé. ¿Sí? Un nombre, creo que no era muy bonito, ¿sí? Pero se llamaba Natanael Bartolomé. Entonces, Natanael significa regalo de Dios. Su nombre significa regalo de Dios. ¿Han escuchado la palabra bar mitzvah? ¿Sí? El bar mitzvah. Bueno, el bar mitzvah es que un niño, cuando va creciendo, judío, llega a los 12 años, van con su familia. Uno cuando está en Jerusalén se encuentra eso, ellos van con su familia, van como en una especie de procesión, la familia, y van llevando al niño al templo
Porque a los 12 años el niño, en la tradición judía, ya es responsable ante la ley, ¿sí? Entonces, bar mitzvah significa hijo de la ley. A los 12 años, un niño se convierte en un hijo de la ley. Él se vuelve completamente responsable de la ley y ya tiene que dar cuentas a Dios de su fe. Básicamente es como una ceremonia donde los papás entregan al hijo, por así decirlo, al templo, porque ya el hijo a los 12 años es responsable ante Dios de sus pecados y de guardar la ley. Bar mitzvah. Ahora, Natanael significa regalo de Dios y recuerden su nombre, su segundo nombre era Bartolomé, que significa hijo de Ptolomei. En hebreo significa hijo de Ptolomei. Probablemente su papá se llamaba Ptolomei, esa es la postura más fuerte que hay, pero también resulta que en la época de Jesús había un grupo de personas, un grupo de hebreos que se llamaban los Ptolomei, ¿es claro? Los Ptolomei se dedicaban a estudiar las escrituras diligentemente. Entonces probablemente digamos que es algo improbable, pero algunos lo dicen, es probable que Natanael estuviera en ese grupo llamado los Ptolomei y por eso le dijeran Bartolomé o Bartolomeos, ¿es claro? Hijo de Ptolomei. Ahora, miren lo que dice el versículo 45 nuevamente. Felipe halló a quién y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, ¿así? A mí me encanta el argumento que usa Felipe para convencer a Natanael. Felipe no llega y le dice, Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. No le dice eso. Felipe no le dice, ven a Jesús porque Jesús va a arreglar tu matrimonio. No le dice eso. El argumento que utiliza Felipe para convencer a Natanael, ¿cuál es? La escritura, ¿sí es claro? A mí la verdad eso me parece fascinante, ¿sí? Algunos dicen que Felipe y Natanael se sentaban a estudiar juntos las escrituras, se sentaban a estudiar juntos la venida del Mesías, cuándo será que el Mesías va a venir, cuándo será que el Mesías va a regresar, y se sentaban juntos a estudiar las escrituras. Y Natanael es el tipo de persona que tú vas a convencer solamente a través de la escritura, ¿sí? Claro. Era un judío verdadero, ¿me entienden? Era un judío de los de verdad. Ahorita lo vamos a ver. No era un judío falso, no era un judío mentiroso, no era un judío hipócrita, era un judío de los verdaderos, de los de verdad. Y miren, no hay nada más, yo creo que a uno le produzca más gozo que convencer a las personas por medio del poder de la escritura, ¿me entiendes? O sea, con la escritura, mira, si tú tienes algún problema, pelea con la escritura, no conmigo, porque yo estoy defendiendo la postura de la escritura, ¿sí es claro? Y no hay nada más gozoso, creo yo, que tú puedas convencer a alguien por medio de lo que dice la escritura, ¿sí? Y creo que Natanael era una persona que verdaderamente se sentaba diligentemente a leer la escritura, ¿sí es claro? O sea, cuando Felipe llega donde su amigo, no le persuade con ninguna cosa, no le anima con ninguna cosa, sino que le dice, mira la ley, mira los profetas, hemos encontrado al Mesías, ¿sí es claro? O sea, Natanael no es el tipo de persona que va comiendo cuento, ¿sí es claro? ¿Se acuerdan los cristianos de Berea? Miren Hechos 17, miren Hechos 17. ¿Lo tienen? Hechos. Ese es vecino de Juan. Pásala, guay. Hechos, ¿ya? ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Estoy solo? Hechos 17, 10. Miren lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, miren, ¿estos qué? Eran más nobles que los que estaban. Ahora, miren, pues recibieron la palabra ¿cómo?
¿Por qué recibieron la palabra con toda su solicitud? Miren, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran. ¿Qué hacía la iglesia de Berea? Pablo les enseñaba y ¿qué hacían? Amén, 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 amén. No, miren, ellos se iban a la casa y oiga, ¿será que lo que ese man nos dijo si es verdad? Y se ponían ¿a qué? A estudiar, ¿sí es claro? Ese es Natanael, es el tipo de persona que tú vas a convencer única y exclusivamente con la escritura, ¿sí es claro? Era un judío verdadero, un judío genuino, un judío que anhelaba que el Mesías viniera y lo encontró porque escudriñó. Ahora, volvamos a Juan 1. ¿Lo tienen? Ahora vamos a ver un poquito algo del carácter de Natanael, ¿sí? No es tampoco como ninguno de los otros 5. Miren el versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Hemos encontrado al Mesías, es de Nazaret. Natanael pudo haber dicho, no, pero la profecía en Miqueas dice que el Mesías va a nacer en Belén. O Natanael pudo haber dicho, no, pero el Mesías tiene que reinar en Jerusalén. No, lo que Natanael dice, uy, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Uy, no. Es como si nos dijeran que el Mesías es venezolano, ¿no? El Mesías es venezolano. ¿De Venezuela puede salir algo bueno? Dirían algunos, con prejuicio, ¿me entienden? ¿Cuál es el pecado de Natanael? Es de ese tipo de personas que anda con prejuicios, ¿no? Que se siente un poco superior, un poco más que los otros, y entonces él anda señalando, ¿no? Un poco, uy, no, este es de Nazaret, ¿sí? Lo que pasa es que Nazaret en esa época era una ciudad difícil, ¿sí? Claro, o sea, si tú ibas a Nazaret es porque obligatoriamente te tocaba pasar por allí, ¿no? No era una ciudad de descanso, no era una ciudad de recreo. Es como si tú vas hoy a Jerusalén y vas a Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad llena de pecado. Yo me acuerdo la segunda vez que llegamos a Tel Aviv, la ciudad santa de Dios, ¿no? La ciudad santa de Dios. Y entonces llegamos a una fiesta del Purín donde los judíos se disfrazan, ¿no? Y había un poco de gays en las calles, en la ciudad santa de Dios, ¿no? Israel, la celestial, ¿no? Terrible, llena de pecado la ciudad de Tel Aviv, es terrible, ¿sí? Creo que Nazaret era un poco de ese estilo, o sea, de Nazaret puede salir algo bueno, o sea, es una persona que se anda como con prejuicios, como no me junto con ellos, ¿sí? Yo soy de los que estudia las escrituras, yo no me junto con los de Nazaret, ¿sí? Creo que andaba con prejuicios, señalando, juzgando, y puse el ejemplo de los venezolanos porque pasa muchísimo, ¿no? Pasa muchísimo. Tú hablas con muchas personas y el problema de Colombia son los venezolanos, sí. Muchas personas lo dicen y andamos con prejuicios, ¿no? Prejuicios, prejuicios, prejuicios. Y creo que es el tipo de persona que era Natanael, ¿no? Ahora, ¿qué le dijo Felipe? Venga y vea, ¿no? Venga y vea. Ahora, 47, miren el 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí, ¿qué? Un verdadero israelita en quien, ¡wow! ¿A qué discípulo le dijo eso? A ninguno. ¿Puedes creer esas? Oh, yo creo que de epitafio le pongan a uno eso, ¿no? El día que uno muera. He aquí un verdadero cristiano en quien no hay. Jesús se lo dijo de entrada se lo dijo. He aquí un verdadero israelita en quien no hay ningún. Porque los israelitas de esa época eran mentirosos, engañadores, falsos. ¿Se acuerdan los fariseos? Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, no soy como ese publicano, era una religión falsa, ¿no? Llena de obras, el sábado, ¿te acuerdas? No podían hacer nada. Pues Natanael no era como esos judíos mentirosos, engañadores, sino que él profesaba la verdadera religión. De hecho, mira lo que dice Romanos 2. Romanos 2, un segundo.
¿Lo tienen? Romanos 2:28. Por la R de Romanos, ¿ya? Dice así, 2:28, pues no es judío el que lo es, ¿qué? Exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿en dónde? Muy bien. Natanael era un judío de verdad. Obviamente, miren, era un judío con pecados, como todos, pero era un judío que profesaba la fe verdadera en el Mesías que había de venir. Era un judío que su corazón había sido lavado, era un judío que su corazón había sido limpiado, era un judío verdadero, de los de verdad. ¿Tú puedes imaginarte las palabras de Jesús? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Wow! Como lo dice por ahí, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino. Claro que el Señor lo reciba a uno con esas palabras es de mucho halago, ¿sí? Creo que de los discípulos que más aprovechó a Jesús y sus enseñanzas fue Natanael, ya les voy a decir por qué, ¿sí? Entonces ahora miren la respuesta de Natanael en Juan 1. Al final de los 12 vamos a hacer un examen. Esperamos que se acuerde de todo. ¿Lo tienen? El 48, ¿sí? Le dijo Natanael, ¿qué? ¿De dónde qué? Miren, la palabra griega es como, no es como ¿de dónde me conoces? No, es como, este está intentando ganar seguidores, adulando a la gente, ¿sí? Claro, o sea, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, sígueme, ¿sí? No, o sea, la reacción de Natanael es como, ay, esta persona quiere ganar seguidores hablándoles bonito, hablándoles bien, subiéndoles su autoestima, su ego. Es como lo que quiere decir, ¿de dónde me conoces? Es como una expresión de, está ganando seguidores tratando de halagarme, de hacerme sentir bien. Ahora, mira las palabras de Jesús, son impresionantes. Respondiendo Jesús, ¿qué? Me perdí. Así respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, lo mató con eso. ¿Qué significa eso? Miren, normalmente en Israel las casas eran casas de una habitación. Tú puedes imaginarte 5 o 6 viviendo en una habitación. Entonces eran lugares donde hacía mucho calor. ¿Sí es claro? 5 o 6. Entonces las casas eran de una habitación. Entonces lo que hacían es que sembraban árboles, higueras, porque la higuera es un árbol que crece mucho y cuando crece da mucha sombra en la casa para que no haga tanta calor, ¿sí? Entonces las personas normalmente iban como a la parte de arriba, a la parte plana de arriba de la casa para refrescarse, para recibir sombra. Y eran lugares que normalmente se utilizaban para meditar, para orar, para estar solos, para estar quietos, para estar tranquilos. ¿Sí es claro? O sea, normalmente las casas eran de un solo piso, entonces en el segundo piso ellos iban a descansar porque la higuera les daba sombras. ¿Sí es claro? Es muy impresionante porque Jesús le está diciendo, yo te he visto en el lugar secreto. Te he visto en el lugar donde tú oras. Dice que antes de que Felipe le llamara, él estaba ¿en dónde? Debajo de la higuera. Es como si Natanael hubiera estado orando, hubiera estado meditando, hubiera estado en comunión con Dios y viene Felipe, le interrumpe y le llama. Miren, no sé si ustedes tienen un lugar donde oran, pero es como si Jesús se refiriera al lugar privado que tú tienes, donde tú oras y donde tú tienes comunión con Él. ¿Sí? Claro, es como si Jesús hoy se apareciera y me dijera, antes de que tu amigo Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas en tu cuarto. Inmediatamente yo sé que yo estaba en mi cuarto, ¿qué? Orando. Es como si Natanael se encontrara ante la gloriosa omnisciencia y presencia
de Dios, ¿sí me entiende? O sea, Natanael entendió que Jesús le había visto en ese lugar privado donde solo Dios nos ve, ¿no? ¿Se acuerdan en Mateo donde dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las calles y en las plazas, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la habitación, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Amén, digan amén. Es como lo que está diciendo, yo te he visto en ese lugar secreto donde tú oras, donde tú estás. ¡Wow! Jesús no lo estaba adulando, Jesús no le estaba subiendo el ego. Jesús vio y conocía su oración. Jesús vio y lo conocía en el lugar secreto, en el lugar privado. Y miren lo que Natanael dice. 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, inmediatamente ¿qué entendió? Tú eres el Hijo. Tú eres la misma esencia de Dios. Porque Dios es omnisciente y solo el Hijo de Dios, Jesús encarnado, Dios, segunda persona de la Trinidad, puede hacer eso. Tú eres el Hijo de Dios. Ahora mira, ¿tú eres qué? Ningún otro apóstol respondió de esta forma, ¿me entienden? O sea, Natanael empezó su ministerio, mientras Felipe se demoró 3 años en saber que Jesús era Dios. Natanael de entrada le está diciendo, tú eres de la misma esencia y naturaleza de Dios, ¿sí? Entonces Jesús le dijo, respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas. O sea, la vida de Natanael todo fue ganancia, ¿me entienden? Todo fue aprendizaje. Creo que de los que más aprovechó al Señor, su enseñanza fue Natanael, porque él de entrada, ¿qué sabía? Este es el Hijo de Dios. Entonces todas sus enseñanzas fueron como más aprovechadas, ¿me entienden? Los otros fueron entendiendo progresivamente, pero de una entrada está diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces miren lo que le dice Jesús. Le dice, de aquí en adelante, ¿qué? Veréis el cielo. ¿Estoy solo? Abierto, sí. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo. O sea, de aquí en adelante lo que vas a ver son revelaciones, milagros. No has visto nada, absolutamente nada, de todo lo que vas a ver en el ministerio. Creo que fue el que más aprovechó, ¿sí es claro? Y es impresionante que de entrada, de una vez Jesús lo impactó, le dijo, debajo de la higuera te vi, y él quedó profundamente impactado y conmovido por eso, ¿sí es claro? Finalmente Natanael fue a Armenia, predicó al rey armenio, el rey armenio se convirtió, pero los paganos le dijeron al rey, no puedes dejar al Dios de nuestra ciudad. Entonces el rey mandó matar a Natanael, lo despellejaron, de a poquitos lo fueron despellejando y así murió, ¿vale? Oremos.